Capítulo 6. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor Jesús. Amén. El libro de Deuteronomios capítulo 6, en el versículo 4. Y por título a este mensaje, a este estudio de la bendita y santa palabra de nuestro Dios, estaremos dialogando conforme a la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Le pondremos por título mis deberes como hijo de Dios. Amén. O mis deberes como cristiano, los deberes de un cristiano. Porque como hijos de Dios, nosotros tenemos deberes, tenemos responsabilidades. Los derechos a nuestra vida los hemos perdido. Tenemos que renunciar a gobernar nosotros nuestra vida. Y por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Un pastor de una iglesia está al frente de la iglesia, él perdió los derechos. Nosotros como miembros de una iglesia nos tomamos el derecho, que lo tomamos, no es nuestro. Nos podemos tomar el derecho y como miembros de la iglesia decir, hoy no voy a la iglesia. Nos tomamos ese derecho que no nos corresponde, debimos de haber renunciado a esos derechos. Pero el pastor no puede tomarse ese derecho. Salvo que haya salido a algún lugar, alguna encomienda, se le haya invitado a predicar, el pastor tiene que estar ahí. ¿Por qué? Porque perdió los derechos y ahora tiene deberes, pero tiene su recompensa también. Amén. Así es, los pastores de cada iglesia perdieron los derechos. Los miembros, las ovejas, nomás digo, hoy no voy a la iglesia, voy a hacer unas cosas y como no soy el que estoy al frente, me tomo el derecho, ¿verdad? Que no me lo debería de tomar. He renunciado al derecho de mi vida. Por eso vamos a ver hoy los deberes como hijo de Dios. Amén. Los deberes como cristiano. Gloria Y a Dios. vamos a leer el libro de Deuteronomio capítulo 6 en el versículo 4. Bueno, vamos a leer del versículo 1 y vamos a parar en el versículo 4 para agarrarle sabor, para Amén. tomarle sabor a esta bendita y santa palabra de nuestro Dios. Y el encabezado dice así, el gran mandamiento. No sé cómo diga usted ahí. Amén. ¿Sí? El gran mandamiento. Entonces dice la palabra de Dios así, para la honra y la gloria de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasaréis vosotros para morar, para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de poner por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y has de atarlas como señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Hasta ahí.
Amén, gloria a Dios, aleluya. Gloria a En Dios. nombre de Jesucristo, Entonces poderoso. tomemos asiento, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria Y a Dios. entonces lleva por nombre mis deberes como hijo Como de Dios. hijo de Dios. O mis Amén. deberes como cristiano también. Amén. Mis deberes, ¿a quién? Hacia Cristo. Los deberes, las responsabilidades que tengo yo hacia mi Señor Jesucristo. Y uno de ellos, en primer lugar, es amar al Señor, mi Dios, con todo mi corazón. Con toda mi mente, con todas mis fuerzas y con toda mi alma. Ese es el principal deber que nosotros como hijos de Dios tenemos ante nuestro Dios. Amén. Deberes como hijo de Dios. Se entiende por deber el conjunto de las obligaciones que a un cristiano impone su situación dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y también dentro de la iglesia, el edificio, el lugar, la corporación donde usted se congregue. Entonces, eso se entiende por deber. Un conjunto de obligaciones y responsabilidades que aquí están escritas, las cuales usted y yo debemos de cumplir. Amén. ¿Por qué un conjunto? Porque son varias. Amén. Porque son varios los mandamientos que nuestro Dios nos ha dado. Gloria a Dios. Amén. Para el pueblo de Israel fueron 10 mandamientos que Dios les mandó en Éxodo 20. Ellos tenían que observarlos, tenían que guardarlos, era su responsabilidad, era su deber como pueblo de Dios, ante la presencia de Dios, guardar esos 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo capítulo 20. Vamos a ver esos mandamientos, vamos a leer esos mandamientos, vamos a recordar esos mandamientos que Dios le dio a Israel. Amén. Y luego vamos a recordar nuestros deberes ahora en la gracia de Dios, como hijos de Dios, nuestros deberes ante la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Éxodo capítulo 20. Ahí se encuentran los deberes que Dios le prescribió a su pueblo Israel para que ellos cumplieran con estos deberes. Dice la palabra de Dios así, Éxodo 20, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Amén. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó el séptimo día.
Por tanto, Jehová bendijo el séptimo día, el día de reposo, y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Aquí están los 10 mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel cuando lo sacó de allá de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y los llevó y acamparon al pie del monte Sinaí. Ahí Dios se manifestó. En ese monte la gloria de Dios bajó ahí. Cuando la gloria de Dios bajó en ese monte, dice la palabra de Dios que el monte se estremecía, que el monte temblaba, que una nube espesa cubrió el monte y hubo tinieblas, relámpagos, truenos y centellas ahí en ese monte. Fue tan terrible la gloria de Dios que se miraba ahí que el pueblo llegó a decirle a Moisés: mira, Moisés, habla tú y nosotros vamos a escuchar y vamos a obedecer todo lo que tú digas, pero que no hable Dios con nosotros porque vamos a morir. Se atemorizaron, les llegó el temor acá, casi dijeron: esto es muy terrible. Y Moisés les dice: no teman, que para probarlos ha venido Dios, para que el temor de Dios esté sobre su corazón y no pequéis, sino que guardes y cumplas los mandamientos que Jehová tu Dios te da. Eran deberes también, porque eran mandamientos, no era un solo mandamiento, eran 10. Pero si nosotros miramos en estos 10 mandamientos, 5 de los primeros mandamientos habla de la relación del ser humano directamente con su creador. Están ligados a su creador. Y 5 de los mandamientos están ligados ¿a qué? A nuestra responsabilidad con la sociedad. Cómo nosotros debemos interactuar con la sociedad, en el mundo en el cual nos desenvolvemos. Entonces 5 mandamientos son verticales. ¿Por qué? Porque van directo a la presencia de Dios, mi relación con mi creador, con mi Dios. Amén. Y los otros 5 son horizontales. ¿Por qué? Porque son mis deberes para con la sociedad. Estos eran los deberes del pueblo de Dios para con Dios. Ahora, los deberes del cristiano para con Dios. En otras palabras, son los mismos. Los 10 mandamientos que Dios dictó por medio de Moisés aquí en Éxodo 20, el Señor Jesucristo los encerró en 2 mandamientos. Gloria a Dios. Entonces, uno de los primeros deberes como hijo de Dios que tengo es reconocer a mi Dios. Amén. Que es el único, que es uno nada más. El único Dios verdadero. El único Dios todopoderoso. Una vez que lo reconozco a Él, tengo que amarlo con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas y con toda mi alma. Ese es uno de los primeros deberes que tengo para con mi Dios. Y el segundo, dijo el Señor Jesucristo, el segundo deber, el segundo mandamiento es semejante a este. Vamos a ir allá a la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor Jesucristo, todopoderoso. Ahí en Marcos capítulo 12, versículo 28, cuando este personaje se acercó a la presencia del Señor Jesucristo y le preguntó que cuál era el primer y gran mandamiento en la ley. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, gloria a Dios. Marcos 12, ¿no? No, el 28. Marcos capítulo 12.
Marcos capítulo 12, estábamos aquí. El 28. Marcos capítulo 12, versículo 28. Amén. 28. En adelante hasta el 31. Dale lectura, hermano David, para la honra y gloria de nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. Dice así su palabra, nuestro Señor Jesucristo, Marcos capítulo 12, versículo 28 en adelante. Amén, gloria a Dios. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Amén, hasta ahí. Gloria a Dios. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces aquí el escriba se acercó al Señor Jesús preguntándole cuál era el primer mandamiento. Y el Señor le dice cuál es el primer mandamiento. Estaba queriendo encontrar la escritura donde el Señor Jesucristo, en otro evangelio, donde habla estas mismas palabras, pero donde dice: de aquí depende toda la ley y los profetas, de estos dos mandamientos. De estos dos mandamientos. Y la concordancia nos está mandando a Mateo 22, 34. Vamos a ver si es ahí. En Mateo capítulo 22, versículo 34. Para que veamos que nuestro Dios, los 10 mandamientos que Él mandó en Éxodo 20, los encerró en dos. Mateo 22. Sí, es Mateo capítulo 22. San Marcos está hablando de una forma, Mateo está hablando de otra forma, pero es lo mismo lo que el Señor Jesucristo dice. Aquí también habla del fariseo que se acercó al Señor Jesús. Amén. Capítulo 22. 34, capítulo 22, versículo 34 en adelante. Dice así: para la honra y gloria de nuestro Dios. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle. ¡Wow! Para tentar al Señor Jesús, para probarle, a ver qué él decía acerca de qué, de los mandamientos. Para tentarle diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Todo lo que Dios mandó por medio de la ley, si nosotros cumplimos con estos dos mandamientos, estamos cumpliendo con toda la ley y con los profetas. Que no es fácil. Que no es fácil renunciar a nuestro yo, al derecho que nuestro Dios, que nuestro yo nos brinda. Porque como hijos de Dios les digo, o sea, el mismo Señor Jesús lo dijo: aquel que no renuncie a su propia vida no es digno de mí. Entonces nosotros debemos de renunciar a nuestros derechos. En el nombre de Jesucristo, amén. Y ahora tenemos deberes, el conjunto de los deberes que hay aquí para cumplir. Amar a Dios con todo el corazón. Amén. En otras palabras, que nuestro Dios sea el primer lugar en nuestra vida.
y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amar a Dios es obedecerle. Amar a Amén. Dios es obedecerle. Amar a Dios es obedecerle. Lo que Él dice. Por eso son varios deberes que nosotros tenemos como hijos de Dios, son varios deberes que nosotros tenemos que cumplir. Pero el primero es ese, amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a nosotros mismos. Amén. En el nombre de Jesucristo. Si amamos a nuestro prójimo, pues le vamos a brindar el amor que nuestro Dios nos ha dado. Amén. Si Dios Amén. nos ha dado la salvación, vamos a transmitirle a nuestro prójimo el mensaje de salvación. Vamos a decirle a nuestro prójimo que él tiene que huir de qué, de la ira venidera, del juicio de Dios que viene sobre esta tierra cuando nosotros ya sabemos. Amén. Porque los juicios de Dios vendrán sobre esta tierra. Amén. ¿Para qué? Dice Dios que para probar a los hombres que moran sobre la tierra. Sobre la tierra ha habido hombres que dicen ser muy valientes, Amén. que no sirven a Dios, pero ellos dicen ser muy valientes y que se acaban del mundo y que hacen y deshacen. Entonces la prueba, dice la palabra de Dios, que viene la prueba para probar a los hombres que moran sobre la tierra. Sobre la tierra. En Gloria una a Dios. ocasión, un personaje le preguntó al Señor Jesús y le dijo: Señor, ¿y quién es mi prójimo para que yo pueda amarlo? Tú dices que amarás a Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. ¿Quién es mi prójimo? Y el Señor les cuenta una historia, les cuenta un episodio. Les dice: miren, un caminante iba de Jerusalén a Jericó. Y en el camino fue asaltado por ladrones y bandidos y atracadores. Y lo golpearon, lo torturaron cruelmente, le robaron todo lo que llevaba y lo dejaron tirado ahí a un lado del camino. Es la historia que el Señor Jesús está contando en San Lucas. Y dice el Señor: y pasó un sacerdote y lo miró, que estaba herido, y como iba en servicio a Dios, se pasó de largo. Dijo: si no fuera en servicio a Dios, lo ayudara. Pero como voy en servicio a Dios, no me puedo contaminar con un muerto. Pensó que estaba muerto y se fue. Y dice la palabra de Dios que pasó un levita también y hizo lo mismo. Voy a servir en el templo y no me puedo contaminar, pasó de largo. Pero pasó un samaritano que no tenía nada que ver con el servicio sacerdotal, con el servicio a Dios, lo miró y se acercó a él y lo miró que había aliento de vida en él, lo auxilió, lo medio curó un poco, le vendó las heridas, lo levantó, lo puso en su cabalgadura y lo llevó a la ciudad. Cuidó de él, pero ya cuando iba a partir el viajero, dice que lo llevó al mesonero, al mesón, y le dijo al mesonero: aquí está este enfermo, cuida de él. Y te voy a dejar 2 talentos. Aquí hay 2 talentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y todo lo que hagas de más por él, cuando yo venga, yo te lo voy a pagar. Si haces algo de más y no te alcanzan estos 2 talentos, yo te voy a pagar cuando venga. Termina la historia, termina el episodio y la gente, la audiencia está oyendo y le dice el Señor Jesús al que le preguntó quién era su prójimo: ¿quién te parece que de estos 3 personajes fue el prójimo? Dijo: Señor, pienso que el que hizo uso de misericordia. Y el Señor le dijo: ve tú y haz lo mismo. Ve tú y haz lo mismo. Ten misericordia con aquel que está tirado, con aquel que está herido. En el mundo, los que están fuera de la iglesia, hay pura gente enferma, pura gente herida. Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Desde la planta de los pies no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Dice el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Por eso le dijo el Señor: ve tú y haz lo mismo. A nosotros nos dice el Señor: ve tú y haz lo mismo. Pero yo no veo prójimos heridos. Probablemente materialmente, físicamente, no los ves heridos. Pero espiritualmente, todo aquel que está fuera de Cristo está herido.
En ocasiones, hasta el que está en Cristo dentro de la iglesia está herido, está golpeado, está descalabrado. ¿Por qué? Por causa de un testimonio de algún pastor, de algún ministro, de algún miembro quedó dañado y por ahí anda con esas heridas. Por eso el Señor dijo, este es el primer mandamiento y el segundo es semejante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si somos espirituales, con esa espiritualidad que hay dentro de nosotros, vamos a tratar de ¿qué? De ir a restaurar al caído. Aquí ya tenemos dos deberes. Dos deberes, dos responsabilidades como hijos de Dios, como cristianos, como seguidores de Cristo. Aquí ya tenemos dos. ¿Cuál sería otra? Colaboren. Aquí hay dos muy importantes. Otro de nuestros deberes como hijos de Dios. Colaboremos. Trabajar el talento, el don. Si tiene un don de Dios, trabajar el don que Dios le ha dado. Es responsabilidad trabajar ese don que Dios le ha dado. Varios. Por eso es un conjunto de obligaciones, deber, conjunto de obligaciones que nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, tienen que orar sin cesar para que no entren en tentación. Amén. Ese es otro de nuestros deberes. Ya llevamos 3. Otro más de nuestros deberes. Evangelizar la palabra. El evangelismo, dijo el Señor, vayan y doctrinen a los gentiles. Enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Lleven las buenas nuevas de salvación. Ese es otro de nuestros deberes como cristianos. Pero no tengo el don de evangelista, aunque sea ve y cuenta lo que el alto Dios ha hecho contigo. No es necesario que Dios te haya dado el don, la facultad de evangelista para evangelizar a las personas. Ahí no vas a agarrar. Sí, nomás contar lo que el alto Dios ha hecho contigo. Ahí Dios va a poner palabras en tu corazón. Amén. Otro de los deberes. Y orar por los enfermos. Orar por los enfermos, interceder por los que están enfermos también. Otro de nuestros deberes. Y son varios, por eso se llama el conjunto de obligaciones que como hijos de Dios nosotros tenemos que cumplir. Amén. Orar sin cesar para que no entréis en tentación. ¿Eh? Otro de los deberes lo vamos a ver ahí en San Juan capítulo 8 del versículo 20. San Juan capítulo 8 versículo 20. Creo que luego voy a tratar de enumerar todos los deberes como cristianos en una hoja, en un printer, para que así tengamos memoria de nuestros deberes y no se nos olviden. Amén, gloria a Dios. San Juan capítulo 8. Dijimos en el versículo 20. Sí. San Juan capítulo 8. A ver de la lectura que dice el versículo 20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. No, ese es el texto entonces. Estábamos buscando el texto que dice, por eso me ama el Padre, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Que le place. Lo que a Él le agrada. Es, Ahí está en 8:29, creo, 8:29. Amén. Del 28. 28. 8:28. A ver, de la lectura, siervo. En el nombre de Jesús dice nuestro Señor Jesucristo, capítulo 8 de San Juan, versículo 28.
Le dijo pues Jesús: cuando hagáis levantando al Hijo del Hombre, cuando hayáis levantando el Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que Él le agrada. Alabado y glorificado sea Dios. Ese es otro de nuestros deberes como hijos de Dios, hacer lo que a Dios le agrada. Nuestro Señor Jesucristo nos puso el ejemplo. Amén. Gloria a Dios. No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Si nosotros hacemos lo que a Él le agrada, pues claro que no nos va a dejar solos. Amén. Él va a estar ahí con nosotros respaldando ¿qué? Lo que nosotros hacemos. Otro de nuestros deberes como hijos de Dios, muy importante y muy importante y humanamente muy difícil para cumplir, pero lo tenemos que cumplir, que es un deber. O sea, mi deber como cristiano es ese. Lo encontramos en Colosenses capítulo 3, en el versículo 3. Gloria a Dios. Aleluya. Y son varios de los deberes, que por eso es un conjunto de obligaciones que a todo cristiano debe de imponer su situación dentro de la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Amén. Colosenses capítulo 3. Versículo 12 y versículo 13. Dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Mi responsabilidad como hijo de Dios es vestirme como escogido de Dios. Lean el 14. ¿Eh? ¿No? Lean Lean el 14. por favor. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Gloria a Dios. Alabado y Aleluya. glorificado Dios. Vestidos pues de amor, que es el vínculo perfecto. También el 15. Amor hermano, 20. está poderoso. También a ver de la lectura, pues, que no se quede Y así. dice así su palabra de nuestro Señor, versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que sí mismo fuisteis llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Alabado y glorificado sea Dios. Y ahí entra el poder de la gratitud, ¿se acuerdan? Amén. Una cosa es ser agradecido y otra cosa es estar agradecido, que es muy diferente. Pero ese sería otro tema. Pero aquí estamos, De una vez lean el 16. pero aquí También estamos. entra- Aquí, a ver, la responsabilidad de la lectura, pues ya que estás ahí, que no se quede así. Léale, hermano. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Gloria a Dios, amén. Otro de nuestros deberes como hijo de Dios. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Gloria a Dios, amén. Alabado sea Todo Dios. ese Aquí hay versículo mucho de qué entra hablar. En el nombre de Jesús. Mucho de qué hablar. Y aquí hay parte más deberes como cristiano. Uno de los deberes es que me debo de vestir de amor. Amén. Vestidos pues como escogidos de Dios, santo. Me debo de vestir de santidad. Amén. Gloria a Dios. Aquí dice que me debo de vestir de santidad y me debo de vestir de misericordia.
de adentro, de entrañable, o sea, que la misericordia de Dios esté en todas mis entrañas. De benignidad. ¿Qué quiere decir benignidad? Que sea parejo para con todos. Nuestro Dios es benigno. ¿Qué quiere decir? Que Él hace salir el sol para buenos y para malos. Hace venir la lluvia para buenos y para malos. Para el narcotraficante que siembra los enervantes, la marihuana, la amapola, así como para el que siembra el frijol, siembra el maíz, siembra la hortaliza, para todos Dios hace salir el sol. Amén. Esa es la benignidad de Dios. Que Dios le da el pan de cada día a buenos y a malos. Esa es la benignidad de Dios. Entonces dice Dios que nosotros nos debemos de vestir ¿de qué? De benignidad. Y debemos de mirarnos iguales los unos a los otros. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. De humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y tenemos que soportarnos los unos a los otros. Ay, ay, ay. Cosa difícil cuando no estás en Cristo. Pero cuando estás en Cristo, se puede soportar. Amén. Pero si no está en Cristo, es difícil soportarlo. Soportados los unos a los otros. Y si alguno tuviere queja del otro, no, pero es que me ofendió, pues perdónelo. Así de fácil y sencillo. Si tiene queja del otro, perdónelo. Y no ande hablando que lo ofendió, y que esto, y que el otro, y que el otro. Perdonarlo. ¿Cómo? De la manera que Cristo lo perdonó. ¿De qué manera nos perdonó Cristo a nosotros? Cristo nos perdonó de una manera extraordinaria. Que usted viene, el marihuano viene a Cristo, el drogadicto viene a Cristo, y Cristo no le dice, mira, eres drogadicto o eres alcohólico, pero te voy a perdonar. Cristo no le dice eso. Cristo no le echa en cara nada, absolutamente nada. Jesucristo dice, vengan a mí todos los pecadores, todos los que están cargados y cansados, yo los voy a hacer descansar. Amén. Gloria a Dios. Perdonaré tus iniquidades y todos tus pecados y nunca más me acordaré de ellos. Así, de esa manera. Cristo nunca le echa en cara al pecador lo que era. Entonces, si usted va a perdonar a su hermano, no le diga, mira, me hiciste esto, me hiciste el otro, te voy a perdonar, pero te voy a tratar ya de retiradito, vamos a guardar distancia. Ahí no. Ahí no entra, ahí no trabaja. Eso no es perdonar. De eso no es perdonar. Perdonar es olvidar. Olvidar completamente. Amén. De la Así es. manera que Cristo nos perdonó. ¿Ve? Amén. Gloria a Dios. Amén. Perdonaré tus iniquidades y tus transgresiones y nunca más me acordaré de ellos. Dios no se acuerda de ellos. El ser humano es el que no se puede olvidar de su pecado. Por eso Dios le puso la conciencia, porque su conciencia lo acusa. Pero dice la palabra de Dios que la sangre de Cristo, mediante el Espíritu Eterno, limpia nuestras conciencias para que sirvamos. Limpia nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Amén. De la manera que Cristo nos perdonó, de esa manera perdonar los unos a los otros. Amén. Es deber como todo cristiano. Todo cristiano como hijo de Dios lo tiene que hacer. Porque yo no puedo decir que amo a Dios a quien no he visto cuando no amo a mi prójimo a quien he visto. Entonces sería ¿qué? Sería mentiroso. Dice la palabra de Dios. Otro de mis deberes que hay aquí es que debo de permitir que la paz de Dios gobierne mi corazón. Nuestro corazón. Y tener paz para con todos. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Al Señor Jesucristo. Si alguien a mí me prohíbe que yo no tenga paz con una persona, eso es antibíblico. Porque Cristo dice que tengamos la paz aún con tus enemigos, aún con tus enemigos. Amarás aún a tus enemigos y tienes que orar por los que te maldicen, por los que te ultrajan, por los que te aborrecen. Tenés que orar por ellos y tenés que amarlos y tenés que tener paz para con todos. Amén. La paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Por eso dice aquí que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Amén. Ser agradecidos, no estar agradecidos, ser agradecidos.
Y otra de las responsabilidades como hijo de Dios, que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Aquí. El Hijo de Dios, por lo bajito, se debería de saber unos 10 salmos de memoria. Y unos 1000 textos. Unos 1000 textos de memoria también. El Hijo de Dios. Porque es nuestro deber. Son deberes, son responsabilidades. La palabra de Cristo habita en vosotros abundantemente en vuestros corazones. Amén. Y exhortarnos los unos a los otros, dice la palabra de Dios. Cuanto más veis que aquel día se acerca. ¿Qué quiere decir exhortar? Convencer con toda paciencia y con toda mansedumbre a la persona que está haciendo lo incorrecto delante de la presencia de nuestro Dios. Tratar de persuadirle, tratar de convencerle, pero con toda paciencia, con toda mansedumbre. Eso es exhortar los unos a los otros. Una cosa es exhortar y otra cosa es reprender. Reprender es corregir por medio de un correctivo disciplinario. Eso es reprender, corregir. Exhortar no, exhortar quiere decir tratar de qué, tratar de convencerle. Por eso dice la palabra de Dios que nos exhortemos los unos a los otros y tratemos de provocarnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Amén. Cuanto más veis que aquel día se acerca. Entonces aquí esto, hermanos, es un deber como cristiano, que suena difícil, Amén. pero no imposible. Cuando En el está en nombre de Cristo, Jesús. cuando está santificado en Cristo Jesús, todo es posible. Cuando no está santificado en Cristo Jesús, entonces hay que orar por la persona que se le hace difícil cumplir sus deberes como cristiano. Otro más de los deberes del cristiano. Los deberes del cristiano están de aquí del Nuevo Testamento para adelante. Los deberes para con el pueblo del Dios, del pueblo de Dios Israel, es del Nuevo Testamento para atrás en la ley. Ámense los unos a los otros, dijo el Señor Jesús. Ese es un nuevo mandamiento que Él dio que no se encontraba en la ley. Y el Señor les dijo, un nuevo mandamiento les doy. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. En esto las personas del mundo conocerán que ustedes son mis discípulos, que ustedes son mis alumnos, que han aprendido de mí, que ustedes son mis hijos, que ustedes son míos, si se aman los unos a los otros. Eso es nuestro deber como cristianos, amarnos los unos a los otros Amén. y honrarnos los unos a los otros Amén. y exhortarnos los unos a los otros, con toda paciencia, con toda mansedumbre, llegarse a la persona, hablar con la persona, Amén. de esa manera, de esa forma. Un nuevo mandamiento os doy. Con esto culminamos. Que son varios deberes que nosotros deberíamos de saber como cristianos. Varios deberes que tengo que cumplir ante mi Dios Todopoderoso. Amén. Un nuevo mandamiento os doy, dijo el Señor, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. En esto conocerán que ustedes son mis discípulos, si tienen amor los unos para con los otros. Amén. Gloria a Pero Dios. si no tienen amor los unos para con los otros, entonces el mundo va a decir, mira estos, están como los perros y los gatos, peleando y peleando y peleando. Pero cuando se ama uno al otro, por eso los cristianos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué? Porque se amaban los unos para con los otros. No solamente para con los cristianos, sino que amaban a la sociedad también. Se conducían con la sociedad prudentemente, y si tenían necesidad, si había enfermos, oraban a Dios y Dios los sanaba. Si había necesitados, de lo mismo que había el tesoro que había en los discípulos, ayudaban aquí al necesitado.
Por eso la gente miró algo en ellos y dijeron, estos son como Cristo. Estos actúan igual que como Jesucristo andaba. Jesucristo sanaba toda enfermedad, sanaba toda dolencia. Jesucristo daba de comer a las multitudes que tenían hambre, Él las alimentaba, estos también. Por eso fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué? Porque miraban que actuaban como Cristo. Porque se amaban los unos para con los otros y amaban al prójimo como a sí mismo también. Entonces, esos son nuestros deberes como hijos Amén, de Dios, gloria a Dios, ante la aleluya. bendita y santa presencia de Dios. Luego voy a tratar de enumerar más mis deberes como cristiano. Creo que voy a hacer un documento y le voy a poner ahí arriba el encabezado, mis deberes como hijo de Dios. ¿Tarea bien, hermano?